Mesopotamia. Mesopotamia era una antigua región situada en el Mediterráneo oriental, limitada al noroeste por los montes Sagros y al sureste por la meseta árabe, que corresponde al actual Irak y parte de Irán, Siria y Turquía, conocida como el creciente fértil y la cuna de la civilización. Los dos ríos del nombre se refieren al Tigris y al Éufrates. La tierra era conocida como Al-Jazira por los árabes como tierra fértil rodeada de agua. El término creciente fértil fue acuñado por el egiptólogo Bristol en 1916 para describir la región situada en el extremo norte del Golfo Pérsico asociada al bíblico Jardín del Edén. Mesopotamia fue lugar de muchas civilizaciones diferentes a lo largo de miles de años que contribuyeron de manera significativa a la cultura y al progreso mundial. Muchos de los aspectos de la vida cotidiana que se dan por sentados en la actualidad, como la escritura, la rueda, el código de leyes, la vela, el concepto de día de 24 horas, la fabricación de cerveza, los derechos civiles y el riego de los cultivos, se desarrollaron por primera vez en la tierra entre dos ríos que albergan las grandes civilizaciones mesopotámicas. La cuna de la civilización, a diferencia de las civilizaciones más unificadas de Egipto o Grecia, Mesopotamia era un conjunto de culturas variadas cuyos únicos vínculos reales eran su escritura, sus dioses y su actitud hacia las mujeres. Las costumbres sociales, las leyes e incluso la lengua del pueblo sumerio difieren de las del periodo acadio, por ejemplo, y no se pueden suponer que se correspondan con las de las civilizaciones babilónicas. Sin embargo, parece que los derechos de la mujer durante algunos periodos, la importancia de la alfabetización y el panteón de los dioses sí eran compartidos en toda la región. Aunque los dioses tuvieran nombres diferentes en varias regiones y periodos, por ello, Mesopotamia debería entenderse más bien como una región que produjo múltiples imperios y civilizaciones, más que una sola en sí. Aún así, Mesopotamia es conocida como la cuna de la civilización, principalmente por dos desarrollos que se produjeron allí, en la región de Sumer, en el cuarto milenio a.C., el surgimiento de la ciudad tal y como se le conoce hoy en día, la invención de la escritura, aunque también se sabe que la escritura se desarrolló en Egipto, en el Valle del Indo, en China, y que tomó forma de modo independiente en Mesoamérica. El judaísmo en la Edad Media. Al hablar de judaísmo medieval debemos tener en cuenta que el marco cronológico al que nos referimos es ligeramente diferente al que englobamos en la controvertida denominación Edad Media en el mundo occidental, mientras que esa expresión, reflejo de la poca estima en que hasta poco se tenía en este periodo de la historia, se define en una época esclavada entre la gloriosa antigüedad clásica y el Renacimiento. La Edad Media judía, que abarca un periodo de más de 1000 años de duración, corresponde a una época de gran desarrollo intelectual, social y religioso de las comunidades judías en la diáspora. Concretamente, y por poner solo un ejemplo, los judíos asentados en Al-Ándalus llevaron en el siglo X a la poesía hebrea a la cumbre de su expresión en lo que se conoce como el siglo de oro de la literatura hebrea. Desde el punto de vista de la historia judía, la Edad Media comienza con las primeras conquistas árabes iniciadas en el año 632 y termina con la crisis espiritual que sufrió el judaísmo en la segunda mitad del siglo XVII, con la herejía de Sabbatei Zevi, el denominado Mesías místico. En toda esta época la vida del pueblo judío se desarrolló en países de religión cristiana o musulmana, a cuyos modos de vida tuvo que adaptarse para poder sobrevivir, al tiempo que intentaba conservar o redefinir su propia esencia y desarrollar una vida acorde con sus principios religiosos. Aunque en determinados momentos y en determinados lugares, las comunidades judías conocieron épocas de relativa tranquilidad, libertad y autonomía religiosa. Lo normal era que los conflictos religiosos entre las distintas creencias acabaran en hostilidades y persecuciones contra los judíos que alteraban y dificultaban el desarrollo normal de sus actividades cotidianas.